Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Ya sabe usted, profesor Ram. Sí, el norte está arriba. El norte está arriba, así no. No. Así no vamos a ningún sitio. No. Vamos arriba. Vamos arriba. Eso es. Eso es. Bueno, le conocen todos, bueno, no, todos no. Casi todos, porque se nos va incorporando gente y entonces tengo que presentarle. Profesor Rab Naam, 3 doctorados. Rad, Salam, Naaman. Rad con D Con al D. final. Salam. Salam con M. Sí. Naaman. Bueno, para mí es más fácil lo de Fernández, González y tal. Se me da mejor. Claro, ya lo sé. Por eso, menos mal que usted me ayuda. Menos mal que usted me ayuda y me corrige. Él es de Mosul, La antigua ciudad de Nínive. antigua ciudad de Nínive. Eso está al norte de Irak. Y todo eso era Mesopotamia. Fíjese todo lo que he aprendido yo. Porque él además es cristiano, católico y caldeo. Caldeo. Cuando vino usted la primera vez, yo no tenía ni idea de los caldeos, ya me he enterado un poquito más. Ahora, a lo largo de los programas, yo he sacado una conclusión. Tengo poca idea de qué es el Islam y qué son los árabes. Según iba usted contando, me he dado cuenta yo de mi ignorancia. ¿Usted quiere remediar mi ignorancia? Con mucho gusto. O sea, Usted sabe, admite que soy un ignorante. No, usted sabe mucho. Lo que pasa, a lo mejor hay cosas que no lo sabe, pero no se puede saber todo. ¿Quiénes son en la vida? ¿Quiénes son los árabes? Bueno, los árabes en realidad son originales de la península arábica. Bajo la dirección de un jeque o una autoridad, estaban viviendo como en tribus nómadas, viajando dentro del desierto, dentro de la península arábica, pastores de ovejas, de camellos y también conductores de caravanas de comercio. Se destaca entre los árabes 2 grupos principales. ¿Estaban viviendo durante qué siglos sucedía esto? Pues estamos hablando durante el siglo 9, 10 antes de Cristo. Se destaca de ellos 2 grupos principales. Los árabes del sur, que son los yemenitas, que estos son muy pronto, destacamos una civilización muy avanzada. Todos hemos oído de la reina de Saba. Ah, sí. ¿Y de Salomón? De Salomón. ¿Y la Esto reina? es en el siglo 9 antes de Cristo. Ahí estaba la reina de Saba metida. Eso es mencionada. ¿Era árabe la reina de Saba? Claro, era yemenita de Yemen. Yemen. Qué ignorante soy yo. Entonces, pues estamos hablando del siglo 9 antes de Cristo, que fue a visitar a Salomón, a Jerusalén. Luego más tarde, después del reino de Saba, y se quedó con él. Sí. No sé. Le engañó el rey de Salomón, empezó a adorar los dioses paganos de Salomón, del reino de Saba, y de hecho se desvió el rey Salomón de la adoración del Dios verdadero. Entonces, todo viene mencionado en el libro de Primeros Reyes, ahora, capítulo 20. Siempre lo mismo, o sea, siempre son las mismas cosas. Luego, después del reino de Saba, pues vino el reino de los Homairis en el siglo II antes de Cristo, y luego más tarde los abisinios conquistaron Yemen y formaron y estuvieron ahí gobernando el sur de Arabia hasta el siglo VI. El segundo grupo son los árabes del norte, o los ismaelitas se llaman. Estos estaban también organizados en unas tribus. Se destaca la tribu más poderosa, que estaba centrada en la ciudad de la Meca, que era una ciudad próspera a 100 kilómetros del Mar Rojo. Es la tribu de Quraysh, la tribu del próximo
presunto profeta de los musulmanes, Mahoma. También se llaman pues los Nezarís o ismaelitas también, son descendientes de Ismael. La historia de Abraham es diferente. En el Corán hay muchas diferencias entre las historias de los profetas en la Biblia y en en el Corán. Porque según el Corán dicen que cuando nació Ismael, recién nacido, era bebé, cuando echó Abraham a Agar y su hijo Ismael, se cruzó el Mar Rojo, le llevó hasta el desierto de la península arábica, cerca de la Meca, y dejó a los dos allí. Y luego Agar empezó a reclamar a Dios o a Allah. Agar era la esclava. La esclava egipcia. Aunque los musulmanes no dicen que era una esclava, dicen que era la hija del faraón. ¿Ah, sí? Sí, para darle más importancia, porque si dicen una esclava, pues como no tiene importancia. Pero como dicen que es la hija del faraón, es más la cosa sube. Entonces, la historia se cambia. Pues nosotros en la Biblia, porque la Biblia dice que hasta la edad de 19 años tenía Ismael cuando echó Abraham, su mujer, la esclava egipcia, con su hijo Ismael con 19 años. Pero los musulmanes dicen no, cuando era todavía recién nacido. Entiendo. Y ahí cuando se fue al desierto cerca de la ciudad de la Meca, pues le dejó ahí. Estaba a punto de morir el bebé cuando empezó a Agar haciendo oración a Allah. Se brotó un pozo ahí, se llama el pozo de Zamzam. De hecho, cuando los peregrinos musulmanes van a hacer la peregrinación en la Meca, tienen que subir y llegar hasta este pozo, el pozo de Zamzam. Además, según la traducción musulmana, el Kaaba es el templo sagrado de los musulmanes. Según los musulmanes dicen, era la primera casa construida por el primer hombre, el primer hombre creado por Dios, Adán, reconstruida por Abraham y su hijo Ismael. Por eso, según la traducción musulmana, el Kaaba fue reconstruida por Abraham y Ismael, y la tumba de Abraham y Ismael está ahí en el Kaaba, algo que no dice nada de eso la Biblia. No dice que Abraham se cruzó el Mar Rojo ya veo, y pasó a la península arábica. Notables diferencias. Sí, hay muchas diferencias entre ellos. Y de ahí vienen los árabes. Los ismaelitas, los del norte. Los ismaelitas. Y yemenitas del sur. Y Mahoma, el profeta de los musulmanes, pues es descendiente de Ismael. ¿Quién es este personaje? Bueno, antes de hablar del Islam, la verdad quiero decir unas cosas, que hay muchísima gente hoy día, aquí en España o en todos los sitios, se atreven a hablar del Islam, se atreven a afirmar muchas cosas sobre el Islam. Y le digo la verdad que es muy difícil hablar del Islam. No cualquier persona puede hablar del Islam. No cualquier persona que ha leído 3 o 4 artículos o un libro sobre el Islam y se siente empieza a hablar del Islam. Para hablar del Islam hay que conocer muchas cosas. Primero tiene que saber el árabe antiguo. Tiene que saber conocer los orígenes del Islam. La época preislámica. Tiene que conocer el comienzo del Islam. Tiene que leer libros antiguos del Islam escritos en árabe antiguo para entender bien el Islam y la traducción musulmana. Tiene que saber las fuentes de la ley islámica. Tiene que conocer los movimientos de reforma del Islam. Hay muchísimas cosas, la diferencia entre los chiíes, los suníes y los jawarij. Hay que conocer todas estas cosas y luego venir y hablar del Islam. No se puede, cualquier periodista, por ejemplo, se lee 4 o 5 cosas y viene afirmando cosas que no son reales. Y usted ha convivido con ellos y sobre todo los ha estudiado. Sí. ¿Dónde la verdad estudia que usted sí. lo del Islam? Yo he estudiado en Basora. He hecho estudios, licenciado en estudios árabes islámicos, y vine aquí
a España, pues hice el doctorado en la Complutense. Pero el caso no es que solamente sacar el título. Para mí el título no es lo más importante. Lo más importante es investigar, es leer, conocer el idioma, leer en su propio idioma. Porque si no sabes leer en su propio idioma, es difícil de comprender. Y usted habla. Claro, yo soy doctor también en filología árabe, entiendo el árabe antiguo, el árabe clásico. Aparte de las palabras del Corán, el Corán hay que leerlo también en árabe, porque traducir el Corán es difícil entender y traducir el Corán. Por eso hay que entenderlo en su lengua original. Por eso el fundador de la religión musulmana se llama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Su madre es Amina bint Wahab. Muhammad nació eso que me ha dicho usted es para Mahoma. Es Mahoma. Pero o sea, alias Mahoma. O sea, todo eso que ha dicho usted. Sí, Muhammad, hijo de Abdullah, hijo de Abdul Muttalib. ¿Y no se le traba a usted la lengua al decir eso? No, pues estoy acostumbrado. Pero ¿por qué digo yo Muhammad? Es que su nombre es Muhammad, no es Mahoma, porque a los musulmanes no les gustan que se cambie el nombre, o se traduce el nombre a Mahoma. Entonces su nombre es Muhammad. Tenemos que ser rigurosos. Y respetuosos también a lo que quieren los musulmanes. En este caso sí, tenemos que respetar. Muhammad nació en el año 571. Su padre murió antes de su nacimiento y su madre a la edad de 6 años. Pasó al cuidado de su abuelo Abdul Muttalib. Su abuelo Abdul Muttalib era una persona muy prestigiosa dentro de la tribu de Quraysh y era el jefe de la tribu. Aparte era el jeque de la Meca y el guardián del templo del Kaaba. 2 años más tarde, su abuelo murió, pasó al cuidado de su tío Abu Talib. Abu Talib, su tío, es el padre de Ali, el primo de Muhammad. Es un personaje muy importante dentro del Islam. Más adelante vamos a hablar de ello. Abu Talib era, aunque era el jefe de la tribu, era una persona también muy prestigiosa, pero tenía muchas mujeres y estaba casado con muchas mujeres y tenía muchos hijos. Era un hombre pobre. Y trabajaba como conductor de caravanas de comercio entre la Meca y al norte de la península, Irak y Siria, de caravanas de camello. Pues muy pronto Muhammad empezó a trabajar con su tío para ayudarle. Pues en estos viajes entre la Meca a Siria, a Irak, el norte, pues Muhammad se encontraba con muchos monjes cristianos nesturianos. En aquel tiempo, investigando yo, en mis libros también lo explico, había muchas ermitas y muchos monjes en todo este paisaje el que había en el desierto. Los monjes se aprovechaban y haciendo como una área de descanso, y se aprovechaban para que los viajeros se paran ahí para descansar y predican. Se destaca el nombre de un monje nesturiano. Hemos hablado de los nesturianos. Sí. Que los nesturianos creen que en Jesucristo, pero como un profeta. Como un profeta, que no es Dios y hombre a la vez. Y eso es lo que creían los musulmanes. Mira. Por lo tanto, bien que nos viene a haber aprendido lo de los nestorianos. Por eso. Por lo tanto, Bahira, se destaca, las traducciones musulmanas dicen que Bahira, quien predijo la carrera profética de Muhammad y quien enseñó a Muhammad las traducciones y el Antiguo Testamento. Porque Bahira, el monje era una persona, se habla muy poco, o sea, hay muy pocas cosas sobre Bahira, pero lo que destacan de él, decían que era un monje muy versado, conocía el hebreo, el arameo y conocía muy bien las antiguas escrituras, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero era nestoriano. Y por lo tanto no creía que Jesucristo fuera Dios. Claro. Y esto es lo que le transmite a Mahoma.
Ya de su infancia no se dice tanto, pero las traducciones musulmanas, la biografía de Mohammed, dicen que a la edad de 25 años pasó a trabajar para una viuda rica, se llamaba Khadija. Y luego más tarde se casó con ella. Ella tenía 40 años y él tenía 25 años. Fue la primera mujer que tuvo Mohammed. Bueno, todas las traducciones árabes musulmanes afirman de que Mohammed era un analfabeto, no sabía leer ni escribir, pero tenía la costumbre de retirarse a las cuevas en las montañas de alrededor de la Meca, y dice las traducciones para meditarse y hacer sus oraciones, pero no se explican cuáles eran estas meditaciones y estas oraciones. Pero, claro, investigando la época, era la época del comienzo del siglo XVII, el siglo VII, 610. Ah, perdón, sí. Pues finales del 6 y el comienzo del 7. Sí. Había muchas sectas judías y cristianas en toda esta zona, en la península arábica. Pues un día del mes de Ramadán, el mes árabe de Ramadán del año 610, pues mientras Mohammed estaba haciendo sus oraciones en una de estas cuevas que se llamaba la cueva de Harra, oyó una voz. Luego más tarde fue identificado como la voz del arcángel Gabriel, nombrando a Mohammed como profeta y mensajero de Allah. Volvió Mohammed muy asustado a su mujer Khadija y le dijo, pues he oído esta voz. Y eso. Claro, en aquel tiempo vivía con Mohammed y con Khadija un primo hermano de Khadija, se llamaba Waraqa bin Nawfal. Era un sacerdote nasturiano, y le llamaban el sacerdote de la Meca. Era un hombre muy versado, muy inteligente, conocía todas las escrituras antiguas, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, y era nasturiano también, y vivía con Mohammed y Khadija en la misma casa durante 15 años. Las tradiciones musulmanas dicen eso. Sí. Y hablaba el arameo y el hebreo. Y enseñaba a Mohammed a todas las escrituras antiguas. De ahí vienen todo el conocimiento de Mohammed. ¿Esas son sus fuentes? Esas son sus fuentes principales del Corán y de las leyes islámicas. Porque el Corán, si uno estudia bien el Corán, ve el 2/3 del Corán son traducciones judías y cristianas, más bien judías, más que cristianas, más bien cogidas del Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento, pero mal copiadas, porque muchas historias de los profetas en el Corán habla solamente de 25 profetas. Cuenta la historia de 25 profetas solamente. 3 de ellos no son conocidos en la Biblia, son profetas Shuaib, Dhul-Kifl y Hud. Son dicen que son profetas árabes. Uh-huh. Y los demás que son del Antiguo Testamento, pero las historias totalmente diferentes de la Biblia. Bueno, empezó Mohammed a predicar su nueva idea o su nueva fe. Poco a poco, lentamente, empezó a aumentar el número de seguidores. Pero el primer hombre, o la primera mujer fue su mujer Khadija. La primera fiel. La primera fiel fue su mujer Khadija, que entró en el Islam. Y el primer hombre fue su primo Ali, el hijo de Abu Talib, el que le cuidaba a él. Y el tercero fue un hijo adoptado suyo, se llamaba Zayd. Y ya poco a poco, quedamos con este nombre porque más adelante voy a hablar de él. Y poco a poco empezaron a entrar más gente. Pero empezaron a formar un grupo pequeñito en la Meca.
Entre ellos, pues, un amigo suyo, Abu Bakr, una persona muy prestigiosa dentro de la tribu de Quraysh. Luego Omar, Otomán, fueron los primeros califas después de la muerte de Mohammed, los primeros califas ortodoxos después de la muerte de Mohammed. Pero la persecución de su tribu, de su gente, también se aumentó al mismo tiempo, porque la gran mayoría de la tribu no creían en Mohammed y su mensaje. Por eso empezaron a perseguirle y hasta querían matarle. Y esto le llevó a emigrarse a otra ciudad de la Meca, a la ciudad de Al-Madina, el año 622. Y esta fecha es muy importante en la traducción musulmana. 622, ahí empieza el calendario musulmán. Pues se emigra Mohammed y sus seguidores a la ciudad de Al-Madina, unos 400 kilómetros al norte de la Meca. El año 1 para nuestro, para ellos es el 622. ¿Tienen 12 meses? Sí, pero su calendario es lunar. El mes es entre 29 y 30 días. Ya. Es como el calendario judío también, lo mismo. Cuando llega a Al-Madina, la población de Al-Madina estaba dividida en dos partes. La mitad de la población eran árabes paganos, enseguida creyeron su mensaje y abrazaron la nueva fe, el nuevo movimiento, la nueva religión de Mohammed, y nombraron a Mohammed como jefe político y religioso de la ciudad. Bueno. La segunda mitad eran tribus judías. Y no... 4 tribus judías. Estos hicieron un pacto con Mahoma o con Mohammed. Le dijeron, nosotros no nos importa que tú eres el jefe de la ciudad, pero con la condición que nos dejas a practicar nuestra religión. Al principio Mohammed, claro, todavía recién llegado a la ciudad, no tenía fuerza, no tenía muchos seguidores, pues aceptó este pacto. Pero enseguida, 2 años más tarde, el 624, Mohammed empezó a mandar mensajes a estas tribus judías, invitándoles a entrar en el Islam. Si no, matarlos. Así. Así tal cual. Ya tenía fuerza entonces. Claro, porque ya empezó, en 2 años empezó a formarse, a tener muchos seguidores, empezó a tener armas y se hizo fuerte en la ciudad. Pues déjele tranquilo a Mahoma en su fortaleza. Bueno, que se nos ha acabado el tiempo. No me digas. Se nos ha acabado el tiempo. Bueno. ¿Que está interesante? Interesantísimo. ¿Que usted lo va a continuar en otro programa? ¿Sí o no? Con mucho gusto. Con mucho gusto. Queridos amigos, no se pierdan el próximo programa. Mahoma se hace fuerte en Medina. Le han seguido una parte de la ciudad y otra parte no la han seguido, pero les va a meter en vereda. O al menos eso dice el profesor Ra. ¿Qué pasará? Si quieren saberlo, dentro de pocos días, aquí, en una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.